pues vamos a orar entonces. Gracias, Padre, porque de nuevo podemos juntarnos para dedicar un tiempo para ti, para estudiar tu palabra, para estar contigo y también para aprender un poquito más sobre esta tienda de campaña que tú mandaste fabricar y que es de tanta importancia, Señor, que lo fue en su momento, luego en esa casa fija que era el templo y también como todo estaba apuntando a la persona del Señor Jesús. Por eso te pedimos que nos des luz, que podamos comprenderla, este tema y también vivirlo en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues voy a compartir entonces con vosotros ya el PowerPoint para que podamos ir viéndolo de una forma visual y seguir un poquito entonces con lo que nos toca hoy. Muy bien. Bueno, como hacemos siempre, vamos a hacer un vuelo hasta el tabernáculo y hoy vamos a poner un pequeñito vídeo para que podamos viajar hasta allí. Un vídeo que hace un pequeñísimo recorrido por todo el tabernáculo para que recordéis lo que estamos viendo. Muy bien, pues sí vemos un poquito de nuevo el recorrido del tabernáculo porque sería bueno que poco a poco vayamos memorizando esas tres partes que podríamos decir las más grandes y generales que tiene, ¿no? Lo que es el atrio, con toda la estructura, luego el lugar santo y luego el lugar santísimo. Así que, aunque aquellos que estáis escuchándolo solo y no lo podéis ver, pues hemos visto un poquito los instrumentos y las cosas que eh, se presentan dentro del tabernáculo y vamos a comenzar, si Dios quiere, el próximo martes, viendo ya los seis elementos más importantes, empezando desde el atrio con todo el altar del sacrificio, siguiendo con los demás escenarios donde vamos a encontrar cosas muy importantes, la mesa con los panes de la proposición y luego el incensario de oro y luego nos adentraremos en los lugares santos, etcétera. Pero eso es todo lo que vamos a ver el próximo día. Hoy vamos a ver algo que tiene que ver con el sacerdocio, con los levitas y con el sumo sacerdote, que el primero de ellos, como bien sabéis, fue el hermano de Moisés, que se llamaba Aarón. Así que vamos a ver cómo los levitas eran unos de los que acampaban muy cerca del tabernáculo. Ellos eran, como dice su nombre, de la tribu de Leví. Y los levitas se encargaban de construir, de trasladar, de montar y desmontar el tabernáculo. Había un orden aquí. No penséis que el tabernáculo pues eran piezas que pues uno llevaba de cualquier forma o que a veces pues depende de que otro las levantase o las dejase, no es así, sino que había un orden, había una tribu especial que era la tribu de Leví, que eran los encargados de estar trabajando, montando y desmontando todas esas piezas. Recordad que esto lo tuvieron que hacer durante muchos años a través del desierto, siempre cargando con él y llevándolo, porque en ese lugar Dios manifestaba su presencia y en ese lugar se encontraba
con el pueblo de Israel, en este caso con el sumo sacerdote una vez al año. Los levitas no podían ejercer el sacerdocio, solo Aarón y sus hijos. ¿De acuerdo? Entonces, aunque todos eran levitas, solo los hijos de Aarón y sus descendientes podían ser los sacerdotes, o el sumo sacerdote que luego entraría una vez al año para hacer expiación por el pueblo. En Números 1, versículo 50, en la Nueva Versión Internacional dice: los levitas transportarán el santuario y todos sus utensilios. Además, serán los ministros del santuario y acamparán a su alrededor. Entonces, los sacerdotes y los levitas eran los que estaban más cerca del tabernáculo. Si recuerdas esas imágenes que pusimos donde el tabernáculo está justo en el centro del campamento de Israel, cuando éste acampaba, vamos a ver cómo eran los levitas, los sacerdotes, luego la tribu de Judá, que era la más cercana al tabernáculo, y luego las demás tribus. Y todo esto tiene una razón de ser, en primer lugar porque tiene que haber un orden y las personas que están dedicadas al ministerio, en este caso de atender y oficiar en el tabernáculo, pues eran las que tenían que estar más cerca también, no solo para protegerlo, montarlo y desmontarlo, como estamos viendo, sino porque ellos tenían un ministerio especial en las cosas del Señor que Dios les había pedido. También Números 1:51 dice: cuando haya que trasladar el santuario, los levitas se encargarán de desarmarlo. Cuando haya que instalarlo, serán ellos quienes lo armen. Pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote, morirá. Así de tajante es esta orden divina. Todo lo que tenía que ver con la presencia de Dios era algo que solamente estaba designado para una cierta tribu, para un orden y para una forma de hacer las cosas. Damos gracias a Dios también porque hoy en día no hay que hacer toda esta cantidad de ritos y de liturgias, porque si no me parece que estaríamos todos muertos, porque a veces uno puede intentar hacer la obra de Dios pues de una forma que no conviene. Sin embargo, en aquella época Dios quería dejar muy claro que solo había una forma, un camino, como dijimos hace 15 días, de acercarse a la presencia de Dios. No había diferentes formas ni diferentes caminos. Por eso Jesús, que es a quien todo esto va a representar, dice: yo soy el camino, y nadie puede venir al Padre sino por mí. Por eso que es la única forma. Lo que ya Dios está mostrando en el Antiguo Testamento a través del tabernáculo y del templo, que era algo muy especial, muy sublime y muy santo, y solamente una persona en representación de todo el pueblo podía entrar en la presencia de Dios. Y de la misma forma vamos a encontrar como en el Nuevo Testamento solo una persona va a ser el representante que nos va a sustituir en la cruz, el Señor Jesucristo. Entonces, por tanto, los levitas tenían varios cometidos que tenían que ver con el tabernáculo, y además de estos levitas también, entre sus hijos se encontraban, por ejemplo, Coat, de ahí vienen la tribu de los coatitas, también Gersón, de ahí vienen los gersonitas, y los meraritas, que vienen de alguien que se llamaba Merari. Entonces, los coatitas de toda esa tribu de Leví se iban a ocupar de todo lo que tenía que ver con los utensilios que se iban a usar en el tabernáculo. Los gersonitas se iban a ocupar de todas las cubiertas que vimos también el otro día, aquellas 4 cubiertas que había que poner sobre el tabernáculo. Y luego los meraritas se iban a encargar de toda la estructura alrededor, todo el montaje. Por eso que todo estaba ordenado, de una forma metódica y exhaustiva. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender también. Servir al Señor, aunque sea en el día de hoy, en la época en la que nos toca vivir, en la iglesia, aunque no tenemos una serie de requisitos y de leyes como tenían aquí en el tabernáculo, sí tiene que haber un orden
primero en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida en el ministerio para servir al Señor y en nuestra vida eclesial, de una forma recíproca unos con otros. No todas las personas en el tabernáculo tenían las mismas funciones ni los mismos trabajos. Y de la misma forma están actuando como un solo cuerpo. Y esto también algo que va a hacernos pensar en la Iglesia. Somos un solo cuerpo, pero cada uno de nosotros tiene un don diferente o una función diferente o un regalo diferente que Dios le ha dado para que podamos bendecirnos y edificarnos unos a otros. Ahora, aquí puede surgir esta pregunta. ¿Por qué eran los levitas y no otra tribu los que estaban encargados del tabernáculo? Bueno, en primer lugar, sucedió algo muy triste y muy terrible en medio del pueblo de Israel, y fue cuando el pueblo, después de que pasan casi 40 días y Moisés no desciende del monte, ellos pensando que se había muerto, pues hacen el becerro de oro. Esa, mm, digamos, aventura, esa historia que conocemos tan bien y que llevó al pueblo de Israel a desenfrenarse y a acometer una especie de fiesta pagana diciendo que Dios iba a ser aquel becerro de oro que habían formado. ¿Eh? De hecho, aún hoy en día, por ejemplo, veía un documental en Israel sobre el tema del shofar, que es ese cuerno, ese trozo de cuerno de carnero que se usa como una trompeta, como un cuerno que se toca no solamente en aquella época para llamar al pueblo a diferentes cosas que tenían que hacer, sino que aún hoy en día se toca en diferentes fiestas de Israel. Pero aún 3500 años después de lo sucedido en el becerro de oro allí en el Sinaí, todavía hoy los judíos tienen prohibido hacer un cuerno de becerro, es decir, de los bueyes, becerros, etcétera, no se puede hacer un sofar, una corneta para tocar, porque eso no es algo kosher, como le llaman ellos, no es algo santo, porque les recuerda el becerro de oro en el desierto. Así que ellos tienen muy presente aquel acto de desobediencia y de rebeldía. Fíjate lo que pasó allí después de lo que sucede. Cuando Moisés baja del monte con las tablas de la ley, se enoja de gran manera, rompe los 10 mandamientos que Dios le había dado, y entonces dice así en Éxodo 32, 25 y 26. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y ahí lo que va a suceder es que ese deseo santo que tenía la tribu de Leví por buscar la santidad les llevó a sacar sus espadas y a matar a todos aquellos que habían pecado contra Dios y que estaban en ese momento pecando y haciendo cosas paganas y cosas inmorales y cosas idolátricas, eh, digamos aún en nombre de Dios, o poniendo a Dios en la forma de un becerro, cosa que ya en uno de los mandamientos aparece diciendo no te harás imagen. Dios le está dando ese mandamiento a Moisés, y mientras le da ese mandamiento ya el pueblo está estropeándolo y está quebrantándolo a los pies del monte. Entonces fue algo terrible porque en ese momento fueron ejecutados 3000 hombres, y fueron ejecutados por la tribu de Leví, que entendió que había que cortar el pecado con la muerte del pecador. Fíjate si fue eso algo muy grave. Entonces murieron muchos hombres, murieron familias, y fue algo muy fuerte que aún perdura en esa memoria histórica en el pueblo de Israel y a todos aquellos que conocemos la palabra de Dios. Todo tenía que ver con la santidad. Entonces, ¿por qué los levitas y no otra tribu? Algunos dicen que esta fue parte de
el por qué Dios los eligió para cuidar de la santidad del tabernáculo. Por ellos, porque ellos mostraron esa santidad también en momentos donde se necesitaba disciplina. Menos mal que hoy, cuando pecamos, no nos quitan la vida en la iglesia, porque ya os digo, no sé si alguno quedaría con vida, porque realmente todos pecamos eh, entre el pueblo de Dios. Entonces, un pueblo como un solo cuerpo es como funcionaba el pueblo de Israel en el desierto, y así es como hoy debe funcionar la iglesia también. También os voy a poner aquí pues una especie de gráfico donde encontramos el orden de marcha, es decir, no solamente cuando acampaban con esa estrella de la forma, con esa forma de la estrella de David que veíamos el otro día, sino que también cuando ellos caminaban e iban en marcha a través del desierto, algo que puedes encontrar en Números capítulo 10, vas a encontrar cómo tenían que caminar en una especie de orden. Primero iba la tribu de Judá, luego la tribu de Isaacar y luego la de Zabulón. Y después es donde encontrabas a los levitas, es decir, en primer lugar, Gersón, que era el encargado de la tienda, la cubierta, las cortinas del tabernáculo, las cortinas del atrio y de las cuerdas, es decir, los gersonitas iban en ese lugar. Luego venían los meraritas, que ellos llevaban todas las tablas de madera y de oro, las barras, las columnas, los instrumentos, las basas, las estacas y las cuerdas. Luego seguía otras tribus, Rubén, Simeón, Gad. Luego venían los coatitas detrás de ellos, y ellos eran quienes llevaban el arca, la mesa de los panes, el candelero, los altares, los utensilios del santuario y el velo, es decir, todo lo que ya tenía que ver con algo mucho más santo. Y por último venía también Eleazar y sus hijos, que se hacían cargo del aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción. Y detrás de ellos venían las tribus que faltaban: Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Aser y Neftalí. Es decir, que ellos tenían que caminar por el desierto en ese orden. No se podía caminar como uno quisiese, sino que también tenían que guardar ese orden que encontramos en Números capítulo 10. Esto es un poquito lo que tiene que ver con los levitas. Pero ahora vamos a ver el tema del sacerdocio. Aarón fue el primer sumo sacerdote. Y es importante que entendamos esto, porque antes de entrar, lo que veremos el próximo día, a ver lo que son los utensilios y los instrumentos y las cosas que usaban para adorar a Dios y para sacrificar animales, etcétera, etcétera, tenemos que entender también la importancia del sacerdote, porque el tabernáculo no funcionaba en el vacío, es decir, sin personas, sino que tenía que haber una serie de personas que entraban y salían, que ejercían allí sus funciones en nombre de Dios. Y entonces el sacerdote, el sumo sacerdote, que era el más alto y más importante de ellos, que comenzó siendo Aarón, tal como nos dice la Biblia, pues él se reunía en el día de Yom Kippur, que es el nombre hebreo para el día de la expiación. Día se dice Yom en hebreo y Kippur es expiación. Así que este nombre se usa todavía hoy cuando los judíos celebran ese día, el Yom Kippur o el Yom Kippurim y cosas así. Los sacerdotes funcionaban entre los 25 y los 50 años de edad. Así que si alguien tenía 25 años, todavía no podía, si tenía menos de 25 o más de 50, ya no podía ejercer como sacerdote, sino que tenía que ser en esa franja de edad. También los sacerdotes no solamente se encargaban de sacrificar animales, sino también de enseñar la ley al pueblo. Entonces, lógicamente, si tenemos 1,5 millones o 2 millones de personas, como parece que son el pueblo de Israel en el desierto, no se puede poner un micrófono para hablar a todas esas personas. Así que ellos de alguna forma pues se repartían entre tribus o como fuese para poder explicar y enseñar la ley.
además de los sacrificios. También los sacerdotes se encargaban de revisar las enfermedades que podía tener el pueblo. De ahí que a veces te vas a encontrar en las leyes levíticas, como dicen, pues si te ha salido una sarna en la piel o te ha salido alguna alergia o alguna cosa, tienes que ir al sacerdote, el sacerdote te va a decir qué es lo que pasa, si cómo tienes que hacer o actuar para limpiarte, tendrás que volver a los 7 días para que te vuelva a revisar, etcétera, etcétera. Entonces, los sacerdotes eran también una especie de médicos en la congregación del Señor para poder actuar con sabiduría y para que no hubiese infecciones o epidemias entre el pueblo de Dios. Y además de eso, también actuaban como jueces, es decir, que los sacerdotes levitas, ellos realmente tenían un trabajo muy arduo porque podríamos decir que tenían varias profesiones dentro de una sola, porque tenían que encargarse de muchas cosas ya que estaban en medio del desierto. Entonces, como jueces también tenían que eh, tener sabiduría, orar, ser neutrales en lo que escuchaban, escuchando muchas veces disputas o problemas entre dos personas o entre familias. Ellos tenían que buscar justicia siempre en nombre del Señor. Así que todas estas cosas, así de una forma general, es lo que hacían los sacerdotes. Como decía antes, tenían que ser de la tribu de Leví y descendientes de Aarón. Los levitas no podían ser sacerdotes, pero los sacerdotes hijos de Aarón tenían que ser de la tribu de Leví. Sí. Dice ahí, por ejemplo, en Éxodo 28, versículo 1, haz que comparezcan ante ti tu hermano Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. De entre todos los israelitas, ellos me servirán como sacerdotes. Esto se lo está diciendo Dios a Moisés. Aarón, recordad que era hermano mayor de Moisés y junto también con su hermana mayor María o Miriam, como se dice en hebreo, pues ellos tres digamos que eran los líderes del pueblo desde que el pueblo fue rescatado de Egipto y llevado al desierto. Dios quiso que fuese así. A veces esto nos lleva a pensar cómo tres hermanos estaban al frente de una congregación tan grande, como si eso fuese posible hoy en día. Es decir, ¿pueden tres hermanos o tres familiares llevar adelante una iglesia? Bueno, esto tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Realmente no debieran ser todos de la misma familia los que están guiando a una iglesia, porque ahí puede surgir pues una serie de problemas delante de la congregación, etcétera, etcétera, y no debiera ser así. Pero es verdad que a veces hay en la congregación de Dios familias que son más espirituales o que tienen más el deseo de ser santos y de ejercer el ministerio que otras familias. Y aunque te pueda sonar un poco, no sé, como que esto no es así, piensa en las iglesias y piensa realmente quién está al frente de las cosas. Porque muchas veces hay ciertas familias en cualquier iglesia que, aunque no son indispensables para la obra de Dios, por supuesto, sí son familias que están siempre involucradas. Y están en una cosa y en la otra y en la otra, y a veces un porcentaje pequeño de las familias de la iglesia es, por decirlo así tristemente, la que lleva adelante toda, eh, todos los actos y todas el ministerio de toda la iglesia. Y a veces hay un porcentaje de la iglesia que parece que solamente viene, escucha, recibe, cuando no debiera ser así. La iglesia es un cuerpo, un conjunto de personas, el cuerpo de Cristo, y deberíamos recibir las órdenes de la cabeza que es Cristo y funcionar todos, cada uno según su función, según su don. Pero la realidad es que es así. Hay un porcentaje de personas que por su decisión buscan la santidad, buscan la espiritualidad y buscan servir al Señor. Y esto es algo que vemos aquí
con Aarón, Miriam y Aarón. Pero Dios lo quiso así. De todas formas, así como Dios pone orden también en las tribus de Israel, también y llamó a ciertas personas para servirle, también lo hace hoy en la Iglesia. Los ministerios, las funciones que representamos los pastores, son cosas que Dios nos da porque Él nos llama a hacerlo. Entonces, es importante tener ese llamado de Dios para servirle en sus cosas santas. Porque cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen las pruebas, cuando vienen a veces las acusaciones, las crisis o enfermedades o las tormentas de la vida, lo que nos va a sostener a los que estamos al frente es el llamado de Dios, el llamado de Dios. Y saber que Dios nos ha llamado por su gracia y su misericordia nos va a sostener frente a esos vendavales. Así que ahí encontramos a los sacerdotes y también la adoración a Dios que debían tener. Siempre la adoración tiene que tener un orden. Aún pensando en el Antiguo Testamento y en el tabernáculo y en todos los ritos y cosas que tenían que hacer de una forma completamente ordenada y siguiendo un orden, también cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo escribe a los corintios, por ejemplo, y les da una serie de consejos a la hora de hacer el culto, le dice, por ejemplo, que tiene que haber un orden. Cuando habla, por ejemplo, del tema de las lenguas o de los idiomas que hablaban en el culto, les dice que tiene que haber una persona sola que hable, tiene que haber alguien que interprete lo que se está diciendo y todo tiene que hacerse con decencia y con orden. Por eso que cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en la reunión, las cosas deben estar preparadas, deben haber sido supervisadas, deben haber sido previstas. Las cosas en la iglesia no se hacen, digamos, por inercia, por costumbre o de una forma indiferente, sino que, por ejemplo, la persona que predica tiene que prepararse durante muchas horas antes de que llegue el domingo para saber qué es lo que el Señor quiere decir a la congregación. Igual sucede con el grupo de alabanza, que están orando, buscando la dirección de Dios, saber qué canciones o himnos se van a cantar que pueden guiar a las personas a un encuentro con Dios. Y de la misma forma, cada persona que hace un ministerio en la iglesia, igual los profesores que están en las escuelas dominicales, no es algo recomendable ponerse el sábado a preparar una clase para los niños, para el día siguiente. Uno debería estar toda la semana orando, pidiendo la dirección de Dios, preparando esa clase, si no antes. Claro que a veces por diferentes motivos o porque las personas tienen sus trabajos seculares, a veces pues puede suceder que hay poco tiempo para preparar una clase para los niños, pero es muy importante prever todas esas cosas y trabajar por anticipado, para no hacer las cosas corriendo de una forma indolente, sino de una forma preparada. Y así es como funciona la iglesia. Tiene que haber espontaneidad también en medio de la iglesia. Aquí ya nos vamos a hablar casi de eclesiología, pero no por preparar las cosas y por hacerla con excelencia, eso significa que va a haber una rigidez en el culto, sino todo lo contrario, tenemos que ser espontáneos, porque dice la Biblia que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y a veces el Espíritu del Señor puede guiarnos a una cosa o a otra, o a cambiar en un momento algunas palabras del sermón o de lo que sea, o de cambiar algo que se iba a hacer por una cosa nueva. Pero son las menos veces, porque las cosas deben estar preparadas. Pero en medio de toda esa preparación surge la libertad y la espontaneidad y la alegría y el gozo de servir al Señor. Entonces, todos aquellos sacrificios diarios y toda aquella adoración que tenían en el tabernáculo son algo que nos enseña a nosotros también que aunque hoy no estamos en un tabernáculo, sí funcionamos como un cuerpo que obedece las órdenes de la cabeza. Y no podemos decir que Cristo es una cabeza desordenada,
sino todo lo contrario. Así pues, su cuerpo tiene que funcionar también de esa forma. Los sacerdotes instruían al pueblo también en todas estas cosas. Te voy a poner una imagen donde puedes ver una comparación o un contraste entre el sacerdote levítico y Cristo como sacerdote. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en el sacerdote levítico o en el sacerdote del tabernáculo, estamos viendo a un sumo sacerdote, pero que es pecador, porque es una persona. Sin embargo, Cristo como sacerdote es alguien santo, porque es divino, porque es el Hijo de Dios. Cuando vemos al sacerdote levítico, vemos que eran muchos sacerdotes diferentes, que durante años y siglos tuvieron que ofrecer sacrificios. Sin embargo, Cristo es un solo sacerdote. Y estas cosas las puedes encontrar luego en Hebreos, cuando el escritor o la escritora de Hebreos nos muestra un gran conocimiento, por no decir un conocimiento magistral de todas las leyes levíticas, y cómo ahora es Cristo quien lo supera con creces. También en el sacerdote levítico encontramos que tenía que hacer ofrendas continuas, diarias. Sin embargo, la Biblia dice que Cristo con una sola ofrenda expió el pecado de todos nosotros. El sumo sacerdote también murió y sus hijos o descendientes eran los que iban a ocupar su cargo, pero sin embargo Cristo como sacerdote vive para siempre. El sacerdote levítico tenía que sacrificar animales, pero Cristo se ofreció a sí mismo, como ofrenda, como cordero por el pecado. El sumo sacerdote hacía sacrificios solo para el pueblo de Israel, pero Cristo lo hizo de una sola vez y para siempre y para toda persona, para todo creyente, para que toda persona pueda encontrar salvación y perdón en su sangre. El sacrificio del sacerdote levítico simplemente cubría el pecado, pero si os acordáis cuando Juan el Bautista o el bautizador ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios, no que cubre el pecado durante un año más, sino que quita el pecado del mundo. Así que Cristo lo quita para siempre. Por eso no hay que hacer más sacrificios. También el sacerdote del tabernáculo era una sombra y un tipo de lo que había de venir o de quien había de venir, que es Cristo el Mesías, que es la realidad cumplida de todos aquellos tipos del Antiguo Testamento. También era una sangre de un animal el que se derramaba en el tabernáculo o en el templo. Sin embargo, Cristo derramó su propia sangre. Y también el sacerdote levítico era ungido por Moisés. Sin embargo, Cristo es ungido por el Padre, por Dios mismo. Entonces aquí ves una gran diferencia entre lo que era algo simbólico y lo que vivía el sacerdote del tabernáculo y lo que Cristo luego va a representar en el Nuevo Testamento en cuanto a su obra de expiación, su obra salvífica y todos los aspectos soteriológicos, es decir, en cuanto a la salvación, que tienen que ver con el mundo y con su pueblo. Por tanto, estamos viendo cosas que son simbólicas y que todas nos apuntan a Cristo. Lo que vamos a ver ahora es la vestimenta sacerdotal, porque la ropa que llevaba el sacerdote o el sumo sacerdote no era algo que él se ponía según pues cómo amanecía ese día. No es que había una moda especial o que cada día ponía una cosa diferente, no. Tenía que ser siempre lo que Dios había ordenado. Por ejemplo, lo primero que tenía que ponerse era una diadema de oro y también ahí como una especie de gorro. ¿eh? Eso era importante porque, como nos dice Éxodo 28, versículos 36 al 38, dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella santidad al Señor. Y estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faltas cometidas.
que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, para que obtengan gracia delante del Señor. Es decir, cuando Aarón el sumo sacerdote tenía que acercarse a la presencia de Dios, una de las cosas que tenía que llevar sobre su frente era esa diadema santa de oro, una lámina de oro donde estaban grabadas esas palabras: santidad al Señor. Y esto nos enseña algo: este hombre tenía que llevar en su mente la santidad. Y tal vez para nosotros, aplicándolo a nuestras vidas, es lo más difícil. A veces es fácil ser santo en nuestro cuerpo, por decirlo así, o no cometer ciertas clases de pecados o de inmoralidades que muchas veces tienen que ver con lo sexual. Pero es mucho más difícil ser santo y puro en mi propia mente, porque yo puedo, pues, no caer en ciertas tentaciones, pero a veces en mi mente ahí sí peco. Y el llamado para el cristiano debe ser también a eliminar de nuestra mente los malos pensamientos, las cosas pecaminosas, o el enojo, la amargura, las cosas que me contaminan por dentro y que a veces no se ven por afuera, pero que me están manchando por dentro. Entonces, nosotros como sacerdotes hoy también, hombres y mujeres, hermanos de Cristo e hijos de Dios, tenemos que llevar sobre nuestras mentes esa actitud de santidad. Esto es una de las cosas que tenía que llevar el sumo sacerdote. Otra de las cosas que tenía también que poner era como una especie de chaleco que se abrochaba en los hombros y que cubría también como un delantal parte de sus muslos. Entonces, eso es lo que se llama el efod, que es un nombre pues que hoy no se usa, pero que así se llamaba. Esto lo puedes leer también en Éxodo 28, versículos 6, 9 y 12. Dice: y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante del Señor sobre sus 2 hombros por memorial. Es decir, que ese efod, que además estaba hecho, fíjate, algo parecido a lo que era aquella primera cubierta del tabernáculo, dice que tenía que ser de oro porque es el símbolo de la realeza, azul porque nos habla de algo celestial, púrpura porque nos habla también de esa ropa que llevaban los reyes, carmesí, que nos habla del color rojo de la sangre del sacrificio, y lino torcido, que nos habla también de la santidad. Y fíjate que en esas 2 piedras de ónice tenían que grabarse los nombres de las 12 tribus de Israel, 6 en un hombro y 6 en el otro hombro. Y entonces ahí llevaba sobre sus hombros de una forma simbólica el sumo sacerdote a todas las tribus de Israel y a todo el pueblo de Dios. Y esto lo que nos muestra es que no solamente el sacerdote llevaba santidad en su mente para adorar a Dios y para servir en su presencia, sino también intercesión en los hombros. Qué importante, ¿verdad? El sumo sacerdote actuaba como un intercesor, como alguien que estaba entre Dios y los hombres, como una especie de vicario, aunque solamente Cristo lo es, de una forma perfecta. Pero el sumo sacerdote se ponía ahí, entre Dios y los hombres, y llevaba sobre sus hombros las cargas, los pecados de su pueblo, y también pensando en sus tribus y en él mismo para ofrecer sacrificio a Dios. Cosas que nosotros tenemos que aprender también. Interceder por otros a veces es una carga, porque cuando tú conoces los problemas, las luchas, las enfermedades, las circunstancias difíciles de tus hermanos en Cristo, es una carga también para ti. Y interceder por ellos y luchar para que Dios les ayude en oración es una carga, pero es una carga que de esa forma es compartida y se lleva mucho mejor entre dos que en uno solo.
Otra de las cosas que llevaba el sumo sacerdote en esa vestimenta era el pectoral. El pectoral es ese cuadrado que encuentras ahí en su pecho, por eso se llamaba el pectoral. Y de nuevo en Éxodo 28, del 15 al 20, vas a encontrar palabras así como estas. Harás asimismo el pectoral del juicio y lo llenarás de pedrería, una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo, una esmeralda, un zafiro y un diamante, un jacinto, una ágata y una amatista, un berilo, un ónice y un jaspe. Es decir, que en ese pectoral cuadrado estaban engastadas en oro esas piedras preciosas, en el orden de arriba a abajo y de derecha a izquierda, tal como se lee el hebreo. No se lee como nosotros. La primera piedra, de arriba de todo a la derecha, donde se comienza a leer, era la piedra sárdica y el topacio y el carbunclo. Esa es la primera fila. Y luego venían las demás piedras también en todo ese orden. Y eran 12 piedras y en cada piedra estaba grabado el nombre de una de las tribus de Israel. Fíjate si no hay simbología, si no hay algo tan bonito como lo que es que Dios está diciendo que las tribus y el pueblo suyo para él son como piedras preciosas, que las ama, que son un lujo para él. Y aparte de que, además de su pecado y además de su rebeldía en el desierto, Dios sigue viendo a su pueblo Israel como su novia, como su esposa, como su amada. Igual que lo hace hoy con la Iglesia. A pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestros pecados, a pesar de que caemos una y otra vez, Dios nos sigue viendo a través de la sangre de Cristo, como hemos de ver, a través del propiciatorio, de la tapa del arca del pacto, que está manchada con la sangre del Cordero, y de esa forma podemos ser santos, y Dios nos acepta bajo la sangre del Cordero. Entonces, ahí encontramos eso que nos está diciendo en Éxodo 28, y dice también, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario. Así que cerca de su corazón, en ese pectoral, todo el pueblo de Israel estaba representado. Y aquí nos muestra también que el sumo sacerdote tenía amor en su corazón y en su pecho por sus hermanos. Y él estaba representando a todo el pueblo cuando iba a ofrecer ese sacrificio donde todo el pecado del año se perdonaba para dar paso a un nuevo año de perdón. Y al siguiente año, el día de Yom Kippur, se volvía a hacer de nuevo el sacrificio y así hasta que vino Cristo, porque los pecados se iban acumulando, estaban siendo tapados en un sentido, como si Dios pasase por alto el pecado gracias a la sangre del Cordero. Pero esos pecados no habían sido extirpados, por decir así, no habían sido destruidos. Entonces todo eso se iba amontonando y cargando, acercándose a la cruz, para que cuando Cristo el Cordero de Dios viniese, sí Él, sobre sus hombros, cargase todos los pecados de todas las épocas, de todos los hombres y las mujeres del mundo, desde Adán hasta el fin del mundo. Todo ese pecado lo cargó Cristo en la cruz, por amor a ti y por amor a mí. Y como sabemos, el corazón literalmente de Jesús en la cruz se rompió. Cuando dice que salió sangre y agua, cuando aquel soldado atravesó su costado, eso es porque el pericardio, que es la membrana que rodea al corazón, había sido rota y cuando sale sangre y agua es porque hay una muerte física. Es la evidencia de una muerte real. Y lo dice Lucas muy bien porque era médico. Así que
literalmente, cuando Jesús murió, el corazón de carne de Jesús explotó, es decir, se rompió. Y eso es algo tremendo, pensar en que por su amor, por su misericordia, por su gracia, Él lo dio todo en aquel lugar, cargando sobre su corazón a todos los hombres y mujeres del mundo. Ese gran amor hizo que Él sufriese la cruz, menospreciando el oprobio, pero por el gozo puesto delante de Él. Es decir, Jesús dijo, voy a sufrir mucho, pero voy a ver el después. Cuando todo esto pase y pueda saber que he consumado, que he saldado la deuda, que he traído justicia, que he hecho expiación delante de Dios, y cuando vea a mis hermanos salvos por la obra mía, eso me va a llenar de gozo. Y es tremendo, hermanos, pensar en todas estas cosas, el pectoral y todo lo que representaba. Amor en el corazón, sí, santidad en la mente. Veíamos también que teníamos que tener, a ver, ya se me había olvidado aquí, intercesión en los hombros y amor en el corazón. Ahora bien, si tú piensas en estas piedras preciosas que aparecen en el pectoral del sumo sacerdote, ¿no te recuerdan los materiales de una ciudad que tienen exactamente las mismas piedras preciosas? ¿Te acuerdas qué nos dice Apocalipsis? Dice en Apocalipsis 21, 19 y 20, y los cimientos del muro de la ciudad, está hablando de la Jerusalén celestial, estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Y de hecho, si sigues leyendo, te vas a encontrar ahí en Apocalipsis como habla también de que los 12, que la ciudad tiene 12 puertas, 12 perlas, y cada una tiene el nombre de las 12 tribus, de los 12 apóstoles, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas cosas ahí que tienen mucho que ver con esas primeras piedras del ephod. ¿Mm? Por eso todo el Antiguo Testamento nos está apuntando a cosas que van a ser mucho más preciosas y mucho más reales en el cielo. Si quieres ver, por ejemplo, más de cerca lo que era ese ephod, pues te vas a encontrar, ese pectoral, te vas a encontrar cómo aparecían las piedras. Más o menos estos eran los colores que llevaba el sumo sacerdote. La primera piedra que aparece en la mano derecha, arriba, como se lee en el hebreo, es la piedra donde está grabado el nombre de Judá. Y aquí no tenemos tiempo ahora, pero en cada piedra aparece ese nombre y podríamos decir, imagínate, Judá significa alabanza. La piedra sárdica, que es un color rojizo, es la que aparecía ahí, y cada una tiene un versículo que podríamos leer para hablar de cada una de esas, de esas 12 tribus. Entonces, es importante todo esto porque nos muestra de una forma simbólica todo lo que es el amor que Dios tiene por su pueblo y cómo una sola persona representaba a todos ellos, pero de una forma que no era perfecta. Hasta que un día el segundo Adán viene para presentarse delante de Dios con la ofrenda de su propio cuerpo y de su propia sangre en nombre de toda la humanidad para poder traer perdón y salvación a todos nosotros. Así que ahí ves un poquito los colores del efod. Bien, otra de las cosas que también son parte del pectoral es algo que se llamaba Urim y Tumim. Urim y Tumim. En esta
en esta imagen que aparece aquí, cuando se doblaba ese pectoral, se hacía como una especie de doblez. Y en esa doblez se incluían dos piedras, parece ser, que eran las piedras para echar suertes, y se llamaban Urín y Tumín. Dice Éxodo 28:30, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante del Señor. Esto significaba que a veces, para buscar la voluntad de Dios, se usaban esas dos piedras, que no sabemos exactamente cómo eran. Algunos dicen que eran dos piedras planas, lógicamente con dos caras, y entonces a veces cuando se quería saber la voluntad de Dios, se echaban suertes, se lanzaban esas piedras y según del lado que caían, pues te estaban diciendo que sí o que no, según lo que era la voluntad de Dios. ¿eh? De hecho, Urim significa luz y Tumim significa perfección. Entonces, esas dos piedras lo que querían decir era que se estaba buscando la luz de la voluntad perfecta de Dios en la vida para el pueblo. Cuando ellos usaban esas piedras, estaban diciéndolo, Señor, danos luz para comprender tu voluntad perfecta. Y a veces usaban esas piedras. No es la suerte tal como la conocemos hoy. ¿eh? Por eso la Biblia también habla de que nosotros no tenemos que estar buscando la suerte de una serie de cosas, sino que buscamos la voluntad de Dios. Ellos no tenían todavía la Biblia, ni siquiera tenían el Antiguo Testamento escrito. Tenían, y aún se estaba formando, la Torá, y ni siquiera en estos momentos, porque eso aún se redactaría más tarde. Entonces, hay toda una serie de cosas que ellos tenían que hacer para conocer la voluntad de Dios. Si vas, por ejemplo, para ver un versículo de ejemplo, en 1 Samuel 28:6 dice, y consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Es decir, debido a la desobediencia de Saúl, que él estaba buscando una respuesta divina, pero Dios no se lo mostró ni en sueños, que a veces los usaba para hablar a su pueblo, ni tampoco por Urim, es decir, por esas piedras que llevaba el sacerdote, ni tampoco por los profetas. Hoy nosotros tenemos toda la palabra de Dios, todo el canon del Génesis al Apocalipsis. No necesitamos echar suertes para conocer la voluntad de Dios. Debemos orar y debemos leer su palabra, porque ya tenemos, digamos, la voluntad de Dios escrita en su palabra por completo, tenemos esa suerte, por decir así, que es lo que está escrito en las Escrituras, tenemos a los profetas, tenemos todo lo que Cristo hizo y quiere para nosotros está en la palabra de Dios. ¿Que Dios a veces te puede hablar por un sueño? Pues puede ser, no podemos negar eso. Pero sobre todo, un gran porcentaje de la vida cristiana, conocer la voluntad de Dios se conoce a través de las Escrituras, porque en ellas Dios nos muestra su voluntad. Y el resto que no conocemos lo hacemos orando a Dios y pidiendo que Él nos dé luz a través de las circunstancias u otras personas que también pueden darnos en un sentido una respuesta que nosotros estamos esperando. Y por último, lo que encontramos, o por penúltimo más bien, es el manto. El manto, dice ahí en Éxodo 28 también, versículo 31, harás el manto del ephod todo de azul, y en sus orlas harás granadas de azul, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Así que dice ahí también el versículo 35, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante del Señor y cuando salga, para que no muera. Entonces, en toda esa orla, en el borde de ese manto azul, iba a ir una granada, una campana, una granada, una campana, y así todo alrededor. Y esas campanillas se iban a escuchar cuando el sumo sacerdote entraba en la presencia de Dios y salía. Y esas campanillas le estaban diciendo al pueblo de Dios
que el sacrificio había sido aceptado y que entonces el sumo sacerdote no había muerto. Porque si se dejaban de escuchar las campanillas, es porque había fallecido por algún pecado o por algo mal que había hecho el sumo sacerdote. Y es por eso que el sumo sacerdote tenía que entrar con una cuerda atada a un tobillo, porque si moría delante de la presencia de Dios en el lugar santísimo, nadie podía entrar allí para sacarlo. Así que si no escuchaban las campanillas después de un tiempo determinado, tenían que tirar por la cuerda y sacar el cadáver de ese hombre. No era una broma lo que ellos estaban jugando allí. Por eso tenían que hacerlo todo con obediencia y tal como Dios se lo mandó. Y por último tenemos la túnica de lino ya para terminar. De nuevo el capítulo 28 de Éxodo, donde nos muestra toda esta vestimenta sacerdotal y dice: y bordarás una túnica de lino, harás también un cinto de obra de recamador, es decir, un cinto de una artesanía muy preciosa. Y esto nos habla también de que en sus pies el sumo sacerdote debía llevar justicia. Por eso que, queridos hermanos, en la vestimenta sacerdotal encontramos que desde la coronilla de su cabeza prácticamente hasta sus pies tenía una diadema, un pectoral, un efod, un manto, una túnica de lino, y todas esas cosas nos están mostrando la importancia de la santidad, de la intercesión, de la justicia, de todas estas cosas que el sumo sacerdote tenía que llevar al entrar en la presencia de Dios. Por eso es importante entender la figura del sacerdote antes de que el martes próximo, si Dios quiere, podamos comenzar a estudiar ya los utensilios que formaban parte del atrio y de el lugar santo y luego el lugar santísimo. Por eso, hermanos, que fíjate cómo se puede descubrir una campanilla de hace 2000 años que posiblemente era de una que estaba cosida a un manto sacerdotal. De hecho, el vídeo todavía es más largo y explica una mujer ahí que se encarga de decodificar sonidos, nos da hasta los hercios exactos del sonido de la campanita. Y ese sonido que hemos escuchado nosotros es ese sonido descubierto multiplicado por 72 campanitas. Entonces, si no, no sabríamos cómo sonaría esas campanillas del sumo sacerdote. Bueno, tantas cosas, hermanos y hermanas, para saber, pero ya, si Dios quiere, el próximo martes empezaremos a ver pues ya el altar del sacrificio, que es lo primero que nos vamos a encontrar cuando entramos en el atrio, y ahí vamos a encontrarnos muchas sorpresas y muchas enseñanzas más para nuestra vida. Así que hoy quedémonos con esa figura del sumo sacerdote y de cómo nosotros también, como siervos de Cristo, como reyes y sacerdotes, tenemos una función que cumplir, no solamente en la Iglesia, ejerciendo nuestros dones, sino también dando testimonio de Dios alrededor, donde Dios nos pone, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, donde estemos. Muy bien, hermanos, vamos a orar entonces para terminar. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por este estudio del tabernáculo, gracias por tantas enseñanzas que encontramos, gracias porque todo esto estaba representando a Cristo y todo lo que Él iba a hacer por nosotros en el futuro. Gracias, Señor, por la obediencia de tu pueblo Israel, aún en medio de tanta rebeldía y desobediencia, pero ellos también fueron fieles en estas cosas. Y tú nos has dejado algo tan magnífico como es el tabernáculo, para poder conocerte, cómo eres, cómo es tu carácter, cómo es tu persona, qué es lo que pides de nosotros como seres humanos, y cómo eso todo estaba apuntando a la persona del Hijo de Dios, quien habría de morir por nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir todas estas cosas, a tener santidad y justicia, intercesión en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestros pies, en nuestra vida. Bendice a mis hermanos y, Señor, que sigamos adelante en la vida cristiana, confiando en ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.